Gracias, Humberto, y buenos días a toda la audiencia. En primer lugar, quiero decirles que el material que hace a mi parte lo tienen tanto en PowerPoint como en Word, si es que les facilita la impresión. Y vamos a empezar con el tema de aportes irrevocables con las consideraciones contables, que lo podemos encontrar en la resolución FACP 17, y dispone esta resolución que deben estar efectivamente integrados. Debe existir un acuerdo escrito entre el aportante y el órgano de administración del ente que estipule que el aportante mantendrá su aporte, que el destino del aporte es su futura conversión en acciones y las condiciones para dicha conversión. Además, deben ser aprobados por la Asamblea de Accionistas u órgano equivalente, digamos, sería la reunión de socios en una SRL, o por su órgano de administración ad referéndum de ella, o sea, un acta de directorio donde se apruebe esta recepción de aportes irrevocables y que quede condicionado a la aprobación definitiva de la Asamblea o de la reunión de socios. Y los aportes que no cumplan las condiciones mencionadas integran el pasivo. Fíjense entonces que desde el punto de vista de la normativa contable, la importancia de cumplir con estos requisitos. Desde el punto de vista de la Inspección General de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, la resolución 7 contiene requisitos similares a los que recién mencionábamos de la FACP 17, estableciendo que la capitalización, esto es un requisito adicional, la capitalización debe hacerse dentro del ejercicio en que se recibió el aporte. ¿Qué pasa en la parte práctica? Bueno, en las sociedades cerradas es corriente que los aportes irrevocables se mantengan incumpliendo la parte normativa expuesta en lo relativo al plazo de su capitalización, y la IGJ, la Inspección General de Justicia, no controle esta situación. O sea, es común y corriente que en sociedades cerradas veamos que los aportes irrevocables se mantienen a través del tiempo. Lo que sí recomendamos es que se cumplan los demás requisitos de aprobación. ¿Cuál es el tratamiento en el impuesto a las ganancias de estos aportes irrevocables? No se consideran pasivos a los efectos del ajuste por inflación los aportes o anticipos recibidos a cuenta de futuras integraciones de capital cuando existan compromisos de aportes debidamente documentados o irrevocables de suscripción de acciones que en ningún caso devengan intereses o actualizaciones en favor del aportante. Acá vemos nuevamente que la normativa del impuesto a las ganancias también exige que existan compromisos de aportes debidamente documentados o irrevocables, o sea, en línea con la normativa contable y de personas jurídicas. En las sociedades anónimas, los aportes irrevocables tienen el mismo tratamiento que el capital social, o sea, no es deuda, y sí son deudas las cuentas de los accionistas, como vamos a ver más detalladamente adelante. En las restantes sociedades, los saldos acreedores de los socios tienen un tratamiento similar al aporte irrevocable, razón por la cual no es tan importante la distinción. O sea, el aporte irrevocable tiene el tratamiento de capital social desde el punto de vista del ajuste por inflación, igual que en la sociedad anónima, pero el socio distinto del accionista se lo considera cuando está en el pasivo como un pasivo no computable, o sea, desde el punto de vista del ajuste por inflación, tiene el mismo resultado fiscal la cuenta socio que el aporte irrevocable. Un caso particular son los aportes irrevocables que se transforman en reservas o se destinan a la absorción de pérdidas, o sea, dejan de ser aportes irrevocables pero se mantienen dentro del patrimonio neto, o dejan de ser aportes irrevocables y se compensan con las pérdidas del ejercicio de los efectos de
no tener una pérdida del capital social y reservas. Y cuando los aportes irrevocables fueran destinados a la constitución de una reserva para la absorción de pérdidas o en forma directa a la absorción de pérdidas, no se genera una ganancia gravada, ya que dichos aportes no formaron parte del pasivo de la sociedad, por lo que deviene inadmisible la invocación de la existencia de una condonación o remisión de deudas. Esto lo encontramos en la doctrina, acá tienen de dónde proviene en la nota 1. ¿Y esto por qué se origina? Porque la FIP ha sostenido que la absorción de pérdidas implica para la sociedad una utilidad y esa utilidad no está encuadrada dentro de la normativa del artículo 26 y por lo tanto gravada en el impuesto a las ganancias. Esta opinión de la doctrina, o sea que ese aporte irrevocable no es ganancia cuando se compensa con pérdidas, es una opinión que ha sido convalidada por la justicia en la sentencia de Flint Inc. Argentina SRL, donde se ha dicho que los aportes irrevocables para absorber pérdidas acumuladas efectivamente integrados, destinados a absorber pérdidas, serán registrados en el patrimonio neto, modificando los resultados acumulados siempre que hayan sido aprobados por la Asamblea de Accionistas, su órgano equivalente del ente o por su órgano de administración ad referéndum de ello. O sea, en determinadas situaciones de quebrantos contables en sociedades cerradas, se resuelve su compensación con aportes irrevocables. La FIP, como decía antes, entiende que esta situación representa una ganancia para la sociedad no comprendida en el 20S. Y para sostener que no hay un enriquecimiento para la sociedad, es fundamental observar que para el socio no existe una pérdida patrimonial, dado que su participación societaria total se mantiene. Si el socio no tuvo un desapoderamiento patrimonial, no puede existir un enriquecimiento para la sociedad. Digamos que la pérdida de uno tiene que ser el enriquecimiento de otro, situación que no ocurre. Para lo cual lo podemos ver muy simplemente en un ejemplo. Supongamos que una sociedad antes de la compensación tiene un capital social de 300.000 pesos, tiene un aporte irrevocable de 1 millón, los resultados acumulados tienen una pérdida de 700.000 pesos, con lo cual el patrimonio del capital social es negativo y por lo tanto 300 más 1 millón menos 700 da un patrimonio de los accionistas de 600.000 pesos. Si compensamos los resultados acumulados de 700.000 de pérdida con el millón de aporte irrevocable, nos queda un neto de 300.000, que sumado al capital social los accionistas siguen teniendo 600.000 pesos. Está claro que no hay un desapoderamiento patrimonial de los accionistas y tampoco un enriquecimiento a título gratuito de la sociedad que no ha tenido una ganancia. De cualquier forma, y para evitar esta discusión, es preferible que se trate societariamente como una reducción de capital social y de las restantes cuentas del patrimonio neto y una restitución del preexistente capital social por parte de los accionistas o socios, afectando la cuenta de aportes irrevocables y se lo registre como tal. O sea, pongámoslo desde otra óptica. Si tengo resultados acumulados 700.000 pesos y hago un asiento donde mando a resultados, ganancia, aporte de los socios, que su contrapartida es aporte irrevocable, esa ganancia queda expuesta en el cuadro de resultados y nos dificulta la defensa que debiéramos hacer. Yo creo que es preferible hacer una asamblea extraordinaria de accionistas o una reunión de socios en la sociedad de responsabilidad limitada y considerar la reducción de capital y su restitución mediante los aportes irrevocables. De esa forma
coincide más desde el punto de vista contable la registración con el objetivo de la defensa de que no se trata de una ganancia exenta, grabada. ¿Cuál es el tratamiento en bienes personales responsables sustituto de los aportes irrevocables? Bueno, ya lo comentó Marcelo Corti. A forma de repaso, forman parte del BPP. En el supuesto que con posterioridad al cierre del ejercicio y antes del 31/12 se decida su no capitalización, se lo tratará como una disminución del capital. Y recordamos, los saldos de las cuentas de socios y accionistas forman parte del activo o pasivo, o sea, no forman parte del ajuste a BPP. ¿Cuál es el tratamiento en bienes personales de los aportes irrevocables? O sea, tienen el mismo tratamiento fiscal que el capital social. Al formar parte del BPP, para el aportante es un activo no computable. O sea, estamos haciendo la declaración de la persona humana que ha hecho aportes a la sociedad mediante aportes irrevocables, y eso tiene el mismo tratamiento que el capital. Para determinar el monto sujeto al impuesto del 0,50 responsable sustituto, se parte del activo, se le resta el pasivo, o sea, se considera el patrimonio neto del ejercicio cerrado durante el ejercicio, en proporción que le corresponde a las personas humanas residentes en el país y a todos los sujetos residentes en el exterior. O sea, se grava tanto la parte de propiedad de personas humanas del país o del exterior, y también los pertenecientes a todo tipo de entes o personas que residan en el exterior. Y los aportes irrevocables también forman parte de ese patrimonio gravado en la proporción que corresponda a los sujetos mencionados. ¿Cuál es el tratamiento en bienes personales de los aportes irrevocables? Cuando el cierre del ejercicio no coincide con el año calendario, corresponde ajustar el patrimonio neto considerando los aumentos y disminuciones de capital atribuibles a los sujetos por los cuales se genera la gravabilidad. Bueno, también este tema lo trató Marcelo Corti. A modo de repaso, digo que aumentos del capital social o de aportes irrevocables efectuados incrementan el BPP, y como disminuciones, las pérdidas, las reducciones de capital social o de aportes irrevocables, los dividendos puestos a disposición y la distribución de utilidades cuando estamos en otro tipo de sociedades que no sean por acciones. Y también recalcamos, lo mismo que dijo Marcelo, que otras disminuciones patrimoniales, como ser honorarios al directorio o gratificaciones al personal dispuestas por distribución de resultados, no han sido autorizadas reglamentariamente. Es conveniente que tales importes, por lo tanto, se registren como pasivo en el ejercicio por el cual se pagan, en lugar de hacerlo por distribución de resultados. Los saldos de las cuentas socios o accionistas son computables como activo pasivo, dado que deben ser tenidos en cuenta en la liquidación de bienes personales por las personas humanas. ¿Qué pasa ahora con el tema cuenta de socios y accionistas en el pasivo societario? En el impuesto a las ganancias, en general, las cuentas de socios o accionistas en el pasivo, la AFIP no admite la deducibilidad de los intereses y diferencias de cambio, inclusive actualizaciones, sobre los saldos acreedores de estas cuentas, salvo que se trate de contrataciones celebradas como lo serían entre partes independientes. Y esto de partes independientes también tiene su costado débil, porque ¿qué pasa? Si la sociedad tiene un capital exiguo y tiene baja rentabilidad, el hecho de que tengamos un contrato con interés, con actualización, con diferencia de cambio, etcétera,
sellado, protocolizado y con todos los chiches que puede haber. Sin embargo, la AFIP puede decir, no, bueno, no está hecho en condiciones como si fueran terceros, por cuanto el capital es exiguo, la rentabilidad es muy baja y ningún prestamista tercero prestaría en esas condiciones a una sociedad que no demuestre su capacidad de repago. O sea, son difíciles los casos en que la AFIP admite la deducibilidad de los intereses y diferencias de cambio en las cuentas de socios y accionistas de la sociedad. El otro tema es que la AFIP ha sostenido que desde el punto de vista tributario, socio es distinto de accionista, interpretación que ha sido convalidada por la justicia. La verdad, siempre sostuve desde el punto de vista doctrinario que socio y accionista es lo mismo y socio es genérico, o sea, abarca todo tipo de sociedades, mientras que accionista es particular para las sociedades por acciones, sean sociedades en comandita por acciones en la parte comanditaria o sociedades anónimas, etcétera. Pero la AFIP ha interpretado que desde el punto de vista tributario, socio es distinto de accionista, y esto ha sido convalidado por la Cámara Nacional en el caso de León, San Marcos, Sociedad Anónima, por lo cual, bueno, en vez de discutir, tratemos de buscar el equilibrio para que esta situación no se dé. ¿Qué ha dicho la justicia? No es posible equiparar dentro del marco del régimen del ajuste por inflación el concepto de dueño y socios al de accionistas. Al respecto, debe señalarse que la ley 2628 distingue ambas situaciones. En efecto, las consecuencias tributarias que se generan por la relación entre el accionista de una sociedad de capital y esta no son iguales a las que se originan en la relación entre socios y la sociedad de personas que integran, a punto tal que se traducen en un tratamiento impositivo dispar. Adviértase en este sentido que las ganancias generadas por el capital de los socios en una sociedad de personas son en principio rentas de la tercera categoría, en tanto que los dividendos de las acciones, de encontrarse grabados, son ganancias comprendidas en la segunda categoría. En consecuencia, cuando el segundo artículo sin número incorporado a continuación del artículo 91 de la ley de la materia se refiere a dueño o socios, no incluye bajo esa denominación el concepto de accionista, por lo que los saldos acreedores de sus cuentas, obedezcan o no a operaciones celebradas en condiciones normales de mercado, deben ser considerados como pasivos a los efectos del ajuste por inflación. Dicha conclusión es la que surge no solo de la letra de la norma en estudio, sino de la adecuada interpretación del conjunto de los preceptos de la ley del tributo. En síntesis, la cuenta particular del accionista, tanto deudora como acreedora, es computable en el ajuste por inflación estático y su aumento o disminución durante el ejercicio no genera ajuste por inflación dinámico. Debemos destacar que el saldo deudor del accionista existente al inicio del ejercicio, que luego se cancela con dividendos, o sea, el saldo al que no le es aplicable intereses presuntos, debiera tener algún ajuste dinámico, pero la ley no lo ha contemplado. Forma parte de los tantos errores que contiene la norma. Los dividendos puestos a disposición sí generan un ajuste dinámico. Y esto es importante porque, bueno, tanto la FIP como la jurisprudencia que hemos mencionado parten de la base de un análisis extremadamente apegado a la terminología y se apartan completamente de lo que debiera ser desde el punto de vista de la equidad tributaria. Como vamos a ver dentro de poco, más adelante de la exposición,
¿Cuáles son estas consecuencias de que la cuenta accionistas sea deuda o sea crédito? Distinto del tratamiento que se le da a los socios y su repercusión en el ajuste por inflación. Y yo creo que todo esto se ha originado porque el análisis se hizo desde el punto de vista de que el accionista estaba en el pasivo. Entonces, desde el punto de vista de la FIP, esto significaba computar una deuda mayor con un ajuste de inflación más conveniente a los intereses del fisco. Y acá hago una reflexión. Hace muchos años estuvo en la Argentina en un encuentro en la Cámara de Diputados el director de recaudación de impuestos del Reino Unido, y después de una larga exposición muy interesante tuve la oportunidad de preguntarle cuál era el grado de litigiosidad que estaba presente en el Reino Unido. Me contestó bajísimo. ¿Y por qué? Bueno, porque en primer lugar, cuando la ley no es clara, debe interpretarse en el sentido más lógico y probablemente más a favor del contribuyente. Y si eso no es razonable, se modifica la ley para el futuro, no para el pasado o mediante una interpretación. Con lo cual, desde ese punto de vista, la litigiosidad era muy baja porque el actuar del organismo fiscal era interpretar la ley a favor del contribuyente y cuando eso no era razonable, modificarlo para el futuro. Con lo cual la posibilidad de éxito cuando el contribuyente pleiteaba era muy baja y la litigiosidad era muy baja. Eso vemos que no ocurre en la República Argentina, donde tenemos sentencias a montones en contra del fisco, con costas a cargo del fisco. Pero bueno, es uno de los tantos temas de la injusticia tributaria que habrá que revisar. Las cuentas de socios y accionistas en el activo. En el impuesto a las ganancias, para dividendos fictos, la ley incluye tanto a los socios como a los accionistas. Acá no hay distinción, la ley es clara. Y la parte que exceda del tratamiento correspondiente a dividendos fictos se le aplica la norma de disposición de fondos o bienes a favor de terceros, también aplicable a socios y accionistas claramente. Entonces, hagamos una síntesis de las cuentas socios y acciones para resumir las tres normas, o sea, la aplicación del ajuste por inflación, la normativa de dividendos fictos y la aplicación de intereses presuntos. La cuenta socio en el activo existente en el cierre del ejercicio no tiene protección en el ajuste por inflación estático. No es computable como activo expuesto. Los retiros durante el ejercicio generan ajuste dinámico y además de no ser aplicable dividendos fictos, generan intereses presuntos. En síntesis, no es recomendable que los socios le deban plata a la sociedad. Estamos hablando de socio distinto de accionista, o sea, el socio de la SRL, el socio de la sociedad de hecho, etc. La cuenta socio con saldo acreedor no es un problema, no es deuda en el ajuste por inflación, o sea, se la trata como patrimonio y los aportes durante el ejercicio que incrementan dicho saldo generan ajuste por inflación dinámico, o sea, no tenemos problema si el saldo de la cuenta socio es acreedor. Pasemos a los accionistas. A los saldos deudores de las cuentas de los accionistas y a los retiros de estos durante el ejercicio le es aplicable dividendos fictos y por el excedente intereses presuntos por disposición de fondos a favor de terceros. Y en estos supuestos, en el ajuste por inflación tenemos que el saldo deudor del accionista es un activo computable. Los retiros de fondos durante el ejercicio a los que le es aplicable dividendos fictos no generan ajuste dinámico por inflación. Si bien se trata de una disminución patrimonial, no se ha contemplado un ajuste dinámico, o sea, resulta conveniente para la empresa.
Esta es mi opinión, esto surge de la letra de la ley. Ahora, no dejo de señalar que esto puede ser una situación controvertida porque el fisco podría interpretar que los dividendos fictos sí generan un ajuste dinámico por inflación por asimilarse a una disminución patrimonial equivalente a los dividendos. Ahora, yo digo, supongamos que al inicio del ejercicio no había utilidades acumuladas. Por lo tanto, los retiros de socios no son dividendos. Los retiros de accionistas no son dividendos. Sino recién va a ser aplicable dividendos fictos por los resultados al cierre del ejercicio. Por lo tanto, podrán ser un retiro a cuenta de si le corresponde o no dividendos fictos o si le corresponde o no intereses presuntos. Con lo cual, si se comparte cuál es el tratamiento en el ajuste por inflación de la cuenta accionistas, resulta conveniente para la empresa. Los retiros de fondo durante el ejercicio a los que le es aplicable intereses presuntos implican una disminución patrimonial que no genera ajuste por inflación dinámico, pero su tratamiento es razonable por cuanto tal disminución patrimonial se neutraliza con los intereses presuntos. En síntesis, el saldo deudor del accionista al cierre del ejercicio no origina problemas. Los retiros sobre los cuales es aplicable dividendo efectos benefician a la empresa y los retiros que generan intereses presuntos son neutrales en la ecuación económica. Las cuentas de accionistas con saldo acreedor al cierre del ejercicio son computables como deuda. Dado que la AFIP en general no admite la deducción de intereses, actualizaciones y diferencia de cambio sobre esta cuenta, salvo que se trate de deudas pactadas en condiciones como si fueran partes independientes, es perjudicial mantener estos saldos. ¿Por qué es perjudicial? Porque si es deuda, me genera ajuste por inflación y no generan intereses ni actualización ni diferencia de cambio, con lo cual estoy en el peor de los mundos cuando el accionista tiene saldo acreedor en la sociedad. Por lo tanto, conviene pagar la deuda, transformarla en aportes irrevocables o capitalizarla. En igual situación están los incrementos de esos saldos acreedores durante el transcurso del ejercicio. Tratamiento en el impuesto sobre los bienes personales de las acciones y de las cuentas de socios y accionistas. Cuando se trata de acciones, se imputarán al valor patrimonial proporcional que surja del último balance cerrado el 31 de diciembre del ejercicio que se liquida, para lo cual se consideran los ajustes que ya comentamos. Esta evaluación carece de importancia, dado que no está grabado en cabeza de la persona humana. Pagó la sociedad en sustitución del socio accionista. Y los créditos que tengan los socios o accionistas con las sociedades forman parte de su activo grabado. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y quedamos a disposición para las preguntas. Bueno, tengo una sola pregunta de Federico Vargas y consulta si accionistas de la sociedad anónima simplificada, ¿qué tratamiento tienen? Si el de accionistas o socios, dado que por aplicación supletoria los administradores y representantes se rigen por las disposiciones de la sociedad de responsabilidad limitada. Desde mi opinión, las sociedades anónimas simplificadas son sociedades por acciones y por lo tanto sus integrantes son accionistas. La referencia que se hace al tratamiento supletorio que le corresponde a las SRL es aplicable a los administradores y representantes, pero esa delegación no está hecha a los accionistas. Y ya que tengo solo una pregunta, aprovecho para recalcar algo que dije durante mi exposición, que es no tener saldos
acreedores de accionistas. ¿Por qué? Porque son deuda, no me dejan deducir los intereses y las actualizaciones, esa deuda me genera ajuste por inflación, en el contexto inflacionario que tenemos eso genera una ganancia importante, los aportes que se haga a través de los accionistas en esas cuentas corrientes de accionistas no generan ajuste dinámico, así que imaginemos, por ejemplo, que un accionista pone plata en la sociedad para comprar bienes de cambio, los bienes de cambio generan una ganancia por inflación y la contrapartida, que es la cuenta del accionista, nada, con lo cual es una situación ruinosa. Por lo tanto, tenemos que evitar saldos acreedores en la cuenta de accionistas, ya sea no haciéndolo, contratando endeudamiento genuino o capitalizándolo o haciendo aportes irrevocables para futuros aumentos de capital. Bueno, gracias, nos vemos en la próxima.